Bueno, vamos a seguir hablando sobre este tema y es por eso que hemos querido invitar al señor Guillermo Lazo Alatrista. Él es docente, es catedrático de la Universidad Científica del Sur, también es meteorólogo, porque queremos hablar un poco sobre toda esta situación. Muchísimas gracias, profesor, por estar aquí con nosotros en Estación Central. Gracias, María, por la invitación. Es un placer y realmente preocupante la situación que estamos viviendo en estos días. Y bueno, en toda esta temporada de verano prácticamente, ¿no? La verdad que ha sido una situación muy irregular, muy poco común, porque venimos prácticamente de 3 eventos de Niña. Prácticamente los 3 últimos veranos han sido eventos Niña, o sea, eso quiere decir que anomalías de la temperatura del agua de mar negativas. Frías. Ahora caliente, todo lo contrario. Y es por eso que esta declaratoria de emergencia nivel 5 que se ha dado en la víspera por parte del gobierno central en 3 regiones del norte de nuestro país: Piura, Lambayeque y Tumbes. Sí, definitivamente esta alerta es básicamente por la intensidad de precipitaciones que se han previsto que pueden registrarse, ¿no? Hemos estado en una serie de eventos cálidos que a partir de febrero más o menos comienza a incrementarse la temperatura del agua de mar frente a las costas de nuestras regiones del norte, como Ecuador, y eso generó también el famoso Yaku, ¿no? Y que nos agarró desprevenido. Sí, eso, definitivamente. Bueno, al menos lo ha reconocido la propia presidenta. Sí, fue una situación muy irregular. En algún evento extraordinario, 82, 83, 97, 98, seguramente se registró algo parecido, pero muy focalizado, ¿no? En la zona norte. Sin embargo, este año tuvo un desplazamiento mucho más al sur. Definitivamente era muy irregular, no, al menos en estos últimos años no se había registrado algo similar, y la situación que había confluido ahí era la anomalía del agua de mar, de la temperatura del agua de mar en la costa norte, que de pronto en febrero comienza a incrementarse la temperatura del agua de mar. Hemos llegado a registrar más de 27 grados Celsius, que eso condicionaba justamente la cantidad de humedad para que pueda producirse esta eventualidad, este fenómeno, ¿no? Recordemos que estamos en una etapa de precipitaciones en nuestro país, ¿no? Entonces, definitivamente conjugaron ahí 2 aspectos: las precipitaciones que normalmente caen en esta temporada. Así es, de lluvia, justamente. Así es, y que definitivamente hay un gran aporte de contenido de humedad desde la Amazonía. Y con la presencia de este ciclón, de este sistema de baja presión que en nuestro país tenía una circulación en sentido horario, inyectaba masas de aire cálidas y húmedas desde el Ecuador. Entonces, todo eso confluyó para que se presenten esas precipitaciones extremas. Claro, que sorprendió, ¿no? Sí. Y sobre todo porque en los últimos años poco o nada se ha hecho en relación a las obras que debieron hacerse de prevención. Seguramente que sí, y esto que nos quede como lecciones aprendidas, ¿no? Hay que hacer el monitoreo permanente, las autoridades lo están haciendo. Por parte de la Universidad Científica también venimos haciendo monitoreos permanentes. Se trata de concientizar también a las personas. Es importante la concientización. Pero es difícil, ¿no? Es difícil, pero un buen papel y un gran papel juegan ustedes, los comunicadores, por ejemplo, ¿no? Que hablemos un poquito con propiedad. En que no deben ubicarse cerca de esas quebradas que podrían activarse en cualquier momento. También concientizar a las propias autoridades para que no den las autorizaciones y no dar tampoco algunos beneficios que motiva a que estas personas sigan en el lugar. Claro, y sobre todo si son zonas que no realmente son seguras, ¿no? Hemos visto cómo la urbanización se ha ido incrementando a lo largo y ancho del país, y muchas veces sin criterios técnicos y sin siquiera tener en cuenta si son zonas seguras o no. Entonces las autoridades definitivamente juegan un papel fundamental. Yo estoy seguro que están tomando acción hoy en día con todo lo que hemos vivido, y que esperemos los resultados sean a corto y mediano plazo para poder tomar las acciones que necesita realmente el país, ¿no? Y en Piura, por ejemplo, ¿qué es lo que ha ocurrido con su río principal? ¿Qué es lo que ha ocurrido allí? Porque la población no entiende por qué las autoridades se han quedado con los brazos cruzados. Lo que sucede es que de repente no tenemos, como un tema cultural, no tenemos ese criterio de prevención, ¿no? Entonces, muchas veces
no hay un criterio técnico para poder desarrollar los instrumentos, las herramientas y sobre todo las obras más adecuadas, ¿no? Entonces, ¿Cómo este desvío que se ha hecho bueno, hacia áreas agrícolas, esto como dentro de un plan maestro, claro, beneficias a cierto sector, pero generas un impacto negativo en otros? sí, pero hay que tratar de resaltar los aspectos positivos también, ¿no? Definitivamente son acciones, por ejemplo, la formación de la Laguna de la Niña cuando hay eventos extremos, que de alguna manera favorece también, ¿no?, a algún sector de la población. Pero claro, habría que tomar en cuenta, digamos, ya con un criterio mucho más técnico para poder tomar acciones correctivas necesarias, ¿no?, las más adecuadas posibles. Y lo que muchos se preguntan, han pasado los años y repetimos lo mismo en todas las regiones del país, pero básicamente centrémonos en lo que pasa en el norte de del Perú. Cuando se lanzó con bombos y platillos el tema de la autoridad para la reconstrucción con cambios, se dijo que se iba incluso a ver un sistema integral de drenaje fluvial para ver justamente pues, que no se repitan este tipo de situaciones, algo que no se ha hecho lamentablemente. Esperemos que ahora se tomen las acciones correctivas, ¿no? Hay que tener en cuenta, nuestro país en realidad es un país tropical, ¿no? Desde la época de colegio, y siempre lo manifiesto así, hablamos de factores que condicionan el clima de Perú, ¿no? Entre ellos está el anticiclón del Pacífico, la cordillera, las corrientes marinas, la fría, la cálida, pero no hay que olvidar que nosotros estamos en una zona tropical. Y por ejemplo, las ciudades, las regiones del norte, siempre van a estar afectadas por precipitaciones. Y hoy en día se habla mucho de algunos conceptos, además del cambio climático, de la variabilidad climática. Este tema de producirse o de declararse ya un fenómeno del Niño es un tema relacionado a la variabilidad climática, ¿no? Entonces, son los cambios que se dan en periodos cortos y los cambios de las distintas variables meteorológicas, como por ejemplo la precipitación, los vientos, la temperatura. Porque es toda una mezcla, ¿no? Así es una serie de factores que condicionan. Hemos estado escuchando mucho en las últimas semanas. Sí, definitivamente que sí, son muchos factores. Y hay que tener en cuenta que lo que sucede en el mar va a tener una correspondencia en la atmósfera también. Entonces, ahora el mar estaba caliente. El mar está caliente, sigue con anomalías positivas, muy positivas diría yo, en las costas de Talara. El día de ayer, de acuerdo a los registros oficiales, son más o menos más de 5 grados de anomalía. Y frente a las costas de Callao, por ejemplo, están casi llegando a las 3 grados de anomalía positiva. ¿Y eso nos hace recordar a qué fenómeno, de qué año más o menos? Seguramente al 8283, 9798, porque definitivamente esos eventos fueron considerados eventos ya extremos, ¿no? Y es por eso que se está adoptando este tema de emergencia 5. ¿Qué significa para la gente común, para nuestros televidentes? Y me están preguntando en mis redes, ¿qué significa emergencia 5? Lo que pasa es que hemos visto justamente las imágenes anteriores, ya la cantidad de precipitación que ha estado registrándose en la zona norte del país es una precipitación extrema, son valores muy extremos. Y que ya la solución no puede ser manejada por la autoridad local, por el gobierno regional, sino ya se tiene que ver a nivel del gobierno central. Seguramente que sí, y es más, ya se ha declarado, creo, la emergencia a nivel nacional, y el gobierno central ha tomado acción ya no solamente ahorita, sino ya hace algún tiempo atrás, cuando ya las autoridades dieron la alerta, ¿no? Definitivamente es una situación, hemos visto ya los impactos que está teniendo son bastante graves, ¿no? Y no solamente es la afectación a la población en sí, a la economía. A la economía, también hay pérdidas cuantiosas en este periodo corto, ¿no? Sino hay que tener en cuenta el tema de salud también, ¿no? El dengue, por ejemplo, el hecho de tener temperaturas muy elevadas y mucho contenido de humedad, seguramente va a exacerbar el COVID. No el COVID, pero sí de repente otras enfermedades respiratorias. Así es. Más que respiratorias, son enfermedades que son tropicales. Por ejemplo, el chikungunya, ¿no? Enfermedades que pensábamos erradicadas también y que nuevamente están apareciendo justamente porque se condiciona. Y los periodos de reproducción, por ejemplo, de los vectores, como el mosquito, resultan más cortos por el incremento de temperaturas. Eso hace que haya una mayor cantidad de mosquitos
Y eso seguramente ya lo ha previsto también el Estado, el gobierno, con la finalidad de tomar las previsiones antes de, ¿no?, que explote algo de esta situación. Y ojalá, ¿no?, que lo anuncie la ministra de Salud, bueno, ahora aprovechando que está en Lima, ¿no?, ya regresó de viaje. Ahora, en el caso de algo que hemos notado en los últimos días, aquí en la capital, por ejemplo, ¿no?, en las noches, la temperatura está bastante alta. ¿A qué se debe? ¿Hasta cuándo vamos a estar así? ¿Cuánto más alto de lo normal estamos? ¿Cuántos grados más? Ya. ¿Y por qué? Digamos, se habla de que el mar, el océano, es un termorregulador. Entonces, en principio, así es, ya prácticamente terminamos el verano. Pero hay que tener en cuenta también que las estaciones es una situación astronómica, es la posición de la Tierra respecto al Sol. Climatológicamente todavía estamos en unos meses que se denominan de transición, mientras se van reacomodando los sistemas atmosféricos para recién, digamos, entrar al invierno, ¿no? Estamos en otoño, todavía son unos meses irregulares, pero hay que tener en cuenta que al ser el mar un termorregulador y estando con temperaturas por encima de los promedios normales, como dije, en el Callao se han registrado algo más de 2,5 grados de anomalía positiva. Entonces, al estar caliente el agua de mar, condiciona la temperatura del ambiente también. Entonces, por eso que ya el CENAMI declaró también una ola de calor nocturna, ¿no? Se están registrando temperaturas, por ejemplo, nocturnas alrededor de 20. Cuando normalmente, ¿cuánto teníamos en de repente esta época 18, 17, y comparando con las del año pasado, más o menos es la oscilación que tenemos, ¿no? 2 grados por encima de lo que se había registrado el año pasado en temperaturas mínimas, que más o menos se están registrando a las 4 de la mañana, más o menos en el Perú, y se están registrando temperaturas muy elevadas para la época, ¿no? Claro, y eso también debe hacer que uno tome las precauciones del caso, porque lo que se ha incrementado, de acuerdo a los informes en los diferentes centros de atención, son los casos de resfríos. Sí, definitivamente es un factor, es una variable que correlaciona bastante bien. Con el paso del verano ya se va pasando una etapa relativamente más fría. Es normal, los estudios lo dicen así, que correlaciona bastante bien el incremento de las infecciones respiratorias agudas. Claro que en situaciones normales. Ahora estamos en anomalías positivas, pero igual la población tiene que tomar previsiones porque no se sabe qué podría pasar. Así es. ¿Hasta cuándo estaríamos en una situación así? Mientras estemos... Porque ahora se está hablando hasta del niño costero, del niño global. Así es, ahora se ha definido el niño global, el niño costero. De acuerdo a los distintos tipos de modelos, ¿no?, a nivel internacional, hacen un pronóstico que más o menos es muy temprano todavía, pero igual que alrededor de 60% de posibilidades de que podría presentarse un niño, y esto está relacionado al monitoreo de las temperaturas del agua de mar. Niño global, bueno, me imagino por el nombre en el mundo entero. Sí, tiene una afectación global, pero se hace el monitoreo de las temperaturas en el Océano Pacífico Central, Ecuatorial Central. Digamos que está entre Australia y Perú, ¿no? Es una zona central. Y cuando se denomina el niño costero es porque la anomalía está muy pegadita a nuestras costas, ¿no? Entonces, claro, la anomalía inicialmente empezó frente a nuestras costas, por eso que se habló ya de una alerta del niño costero, ¿no? Entonces, se está haciendo el monitoreo, vamos a ver cómo se va evolucionando. Un factor de repente condicionante es que ya acabó el verano. Entonces, normalmente los fenómenos del niño se han gestado en épocas de primavera, otoño, cuando todavía no llegamos al verano. En cambio, este caso es muy particular. Sí, porque hablan, si no me equivoco, ha dicho la presidenta, el niño global en diciembre, ¿puede ser? Podría ser que normalmente se manifiesta en época de verano, o sea, el próximo verano, si es que así es, ¿no? Entonces se podría estar registrando un fenómeno del niño, pero vamos a ver cómo va evolucionando las condiciones del mar. Lo que pasa es que... es una posibilidad. Sí, con esta variabilidad climática de la que hablábamos, hay unos patrones muy cambiantes. ¿Es por eso que nos tomó de sorpresa el tema del Yaku? Puede ser, pero como dije, fue un calentamiento súbito, muy repentino. Entonces, eso condicionó a que se forme ese sistema de baja presión que finalmente está condicionado justamente a las temperaturas del agua de mar muy elevadas
y que propiciaban los movimientos ascendentes. Entonces, al tener movimientos ascendentes, propicia también la formación de nubes, ¿no? Y como ha habido temperaturas tan elevadas, ha propiciado, digamos, un fenómeno de esa magnitud, ¿Y ¿no? todas esas alteraciones y cambios súbitos se puede ver al cambio climático? Como ¿A los dije, problemas que hay existen? autores también que mencionan que se debe sobre todo a la variabilidad climática. Son las variaciones en los distintos elementos meteorológicos, como la temperatura, la precipitación, ¿no? Si hablamos de cambio climático, son los cambios, pero en periodos largos de tiempo, ¿no? Ajá. Entonces, Esta variabilidad es como que así es. entramos más Inclusive algunos autores mencionan, súbito. algunos investigadores, algunos científicos dicen que más efecto negativo van a causar el tema de la variabilidad que el mismo cambio climático, porque recordemos que ya a nivel mundial se están tomando medidas de adaptación, ¿no? Y entonces ya la gente de adaptación también, entonces ya la gente se está preparando para lo que viene. Ya es irreversible este cambio climático, pero lo que preocupa es la variabilidad. Estamos viendo este evento. El evento del Niño normalmente es un evento relacionado a la variabilidad climática. Perfecto. Entonces, son, claro, situaciones de océano atmosféricas, ¿no? O sea, cambios en la temperatura del agua de mar, cambios en la presión atmosférica, en los vientos, los famosos vientos alisios, todo eso conjuga. Entonces, estamos haciendo el monitoreo de esa situación y por el momento sí en alerta porque definitivamente estamos viendo las precipitaciones que se registran. Precipitaciones y fuertes vientos también hemos Así visto el es. día de hoy. Sí, es que cuando hay cambios de temperatura también generan contrastes térmicos que pueden generar esos cambios en los vientos también, ¿no? Bueno, muy interesante, profesor Lazo Alatriza. Realmente encantada con la conversación porque nos ha aclarado muchísimo, ¿no? Y ha sido muy didáctico, como todo catedrático universitario, la verdad. Muchas gracias, Muchísimas Marín. gracias por haber estado con nosotros. ¿Y alguna recomendación final de repente a las autoridades frente a lo que estamos viviendo? Bueno, esta variabilidad. No, las autoridades están enteradas ya de todo lo que está sucediendo, ¿no? Y están tomando las medidas del caso. Y que ahora sí Definitivamente sea la reconstrucción con cambio, ¿no? eso va a tener que ser en una etapa posterior cuando Claro. ya pase todo este evento y si es que se manifiesta también un fenómeno del Niño, seguramente hay que tomar las medidas correctivas del caso, ¿no? Lo importante es que acá la población tiene que estar enterada y lo mejor es estar enterada gracias a ustedes, a los comunicadores y teniendo en cuenta la información oficial. Eso es lo importante, ¿no? Al final todos tenemos que estar bien enterados y es más que todos los sectores de la población estén también bien educados respecto a las acciones que puedan tomar, ¿no? Hay que tomar en cuenta que lamentablemente los sectores menos favorecidos son los que también son los que más impactan, sufren de los impactos, ¿no? Entonces todos tenemos que tener el mismo criterio, todos como un solo puño, ¿no? Como cuando juega Perú, tanto voleibol como el fútbol. Entonces Mañana ante Marruecos, han habido todos esos incidentes de violencia en Madrid. Muchísimas gracias, profesor. Gracias por haber estado aquí con nosotros en Estación. Nuevamente, muchas gracias. Buenas noches. Nos vamos a una pausa, volvemos con más.